Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. La gente que está interesada en asuntos militares sabe que la Legión Francesa tiene un lema muy conocido y muy antiguo que dice marcha o muere. Lo que consiste en estas palabras es en dar ímpetu, dar ánimo a los legionarios que pelean en el norte de África, en los desiertos del norte de África, en Argelia, en Marruecos, en Libia, y que penetran desde el norte de África hacia adentro, hacia el profundo del Sahara o del desierto sahariano, y sin agua, con un calor ardiente, deben llegar de puesto en puesto, metidos en medio del desierto, para renovar fuerzas, hacer guardia y dejar saber, al menos en los tiempos coloniales de Francia, que el poder francés estaba ahí y estaban rodeados de enemigos, rodeados de árabes del Magreb. Y en este camino tan largo, desde el borde del Mediterráneo norafricano hasta el centro del Sahara, pues el camino era largo y tedioso. Y muchos, bueno, aunque paraban para dormir, no les daban hundir los pies en la arena y avanzar kilómetros tras kilómetros, unos 100, 200, 300 kilómetros. Y bueno, muchos caían desmayados. Y el lema de la legión venía, camina o muere. ¿Y a qué se debía esto? Que si la persona, el soldado que caía por falta de entrenamiento, porque su cuerpo no daba más, el resto del batallón no podía quedarse a esperarlo. Trataban de cargarlo, trataban de llevarlo, pero si era muy pesado, pues le decían, hermano, o camina o te quedas aquí. Y lo dejaban donde estaba. Y lo más probable, pues, que este hombre muriese. Y al final, cuando llegaban al puesto donde tenían que ir, metidos en medio del desierto, lo mismo hacían las tropas que traían suministros, armas, agua, porque no hay agua, comida y abastecimientos a este puesto en medio del desierto. Y luego de esto eran víctimas de ataques árabes constantemente. Y tenían que luchar con ellos, con el número limitado de soldados que tenían y de armas que tenían. Y pues era sobrevivir a como de lugar. Entonces tenían varios enemigos. El camino, el calor, la falta de agua, la distancia y luego los ataques de los enemigos. Solamente a partir, después de que tu destacamento cumplía su misión y regresaba a Francia, podrías haber dicho que cumplió la misión. Mientras tanto, estaba llena de estos pequeños altos en la empresa que tenías que superar uno a uno hasta el final. Y una vez que hayas cumplido tu tiempo de destacamento en este puesto, unos 6 meses, regresaban nuevamente a Francia y mandaban otro lote. Y solamente ahí podías regresar a tu casa, a tu familia y decir, he cumplido con mi deber. Es de la misma manera la vida de nosotros los creyentes, estimados hermanos. Dios nos ha puesto en este mundo por un periodo de tiempo. Digamos, redondeámoslos a 100 años. Quita y pone 100 años. Dentro de los cuales somos probados, somos tentados. No es lo mismo tentación que prueba. Las pruebas las pone Dios para que nosotros progresemos. Las tentaciones las pone el demonio para que caigamos. Y a través de una larga trayectoria de 100 años de vida, viviendo, tratando de cumplir con la voluntad de Dios, constantemente en oración y en sumisión a su santa voluntad, y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y en comunión con Él, y pidiéndole perdón por nuestros pecados constantemente, debemos llegar al final de estos 100 años y encontrarnos fieles aún a Dios, de tal manera que podamos hacer nuestra última confesión de pecados al Señor y entregarle nuestro espíritu en el momento de expirar, con fe y con confianza en Yahvé de los cielos, que es nuestro Salvador. Entonces, el resultado final es que si nosotros perdemos la fe en el camino o abandonamos a Dios en el camino, no llegaremos
al final de los 100 años siendo dignos de entrar en su presencia. Y si llegamos y recobramos la fe al final de los 100 años, habiendo vivido una vida pues completamente deplorable delante de Dios, podremos entrar en su presencia, pero no recibiremos las riquezas y las bendiciones de aquellos que han vivido una vida larga, o toda su vida, o la mitad de su vida al menos, al servicio de Dios. Y ese es el asunto, mis queridos hermanos, que la vida de un creyente en Dios no se trata solamente de hacer una profesión de fe, pedir perdón una vez en la vida y pensar que ya es salvo, que ya está en los cielos, sino es un luchar constante de cada día para poder llegar al final de tu vida fiel a Dios Todopoderoso. Caeremos en el camino muchas veces. Podremos tener pecados que arrastremos por toda la vida, algún vicio, alguna cosa que tenemos una debilidad metida adentro que no podemos vencer. Pero si nos mantenemos en fe y en confianza en Dios, si nos mantenemos siempre en comunión con Él a través de la oración y de la alabanza a Yahvé, podemos tener la garantía de que al final de nuestras vidas, o incluso si una muerte súbita nos tomara, si nosotros pedimos perdón a Yahvé por nuestros pecados todas las mañanas, todas las noches, esta muerte súbita o esta muerte al final de nuestras vidas será un camino de entrada a la presencia de Dios, porque habremos muerto en su voluntad. De tal manera, queridos amigos, que cuando caemos a través de nuestras vidas, no nos desmoralicemos, no perdamos esperanza, no perdamos ánimo. Si tienes algún pecado, algún vicio que te tiene atado al mal, y caes una y otra vez, no pierdas el ánimo. Sigue luchando contra ello, que Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu lucha, y pídele perdón siempre por lo mismo. Y no te canses, no pienses que Dios no va a escuchar tu pedida de perdón, porque estás siempre pidiéndole perdón de lo mismo. Sigue pidiéndole perdón, porque siempre caemos todos en lo mismo. No todos matamos, no todos robamos, no todos nos emborrachamos, no todos mentimos. Cada quien tiene sus debilidades y cae siempre en eso. Ocasionalmente cometerá una u otra o falta, pero generalmente estamos siempre cayendo en lo mismo. Y Dios lo sabe, nuestro Padre Celestial lo conoce, pero quiere que le pidamos perdón y que luchemos. No solamente pedirle perdón y echarnos para atrás, sino pidiéndole perdón y hacer esfuerzos para superar esto. Y aunque no lo podamos superar, queridos hermanos, es la actitud de amor a Dios, de querer obedecerle y de servirle en todo otro momento que no sea esa caída. Que eso no sea motivo para que nuestra vida se descarrile, porque no tiene por qué, hermano, no tiene por qué. Porque la vida está hecha de muchas cosas, no solamente de una. Y si persistimos en fe en Dios, en oración, en seguir su voluntad, moriremos en su voluntad y podremos estar presentes delante de Dios Altísimo y darle cuenta de nuestras vidas. Y nuestro Padre Todopoderoso, que nos conoce desde antes que naciéramos, valorará el esfuerzo y el amor que tuvimos por Él y la obediencia en toda otra área de nuestras vidas, y que si podíamos poder superado esto, lo habríamos hecho. Y esto vale delante de los ojos de Dios. Y en palabras finales, la vida de un creyente está compuesta, es una guerra completa que termina el día que morimos. Y está completa de muchas batallas. Algunas perdemos, otras ganamos, pero lo importante es que, como en la Legión Francesa, sigamos caminando. Porque si no, nos perdemos, amigos, nos perdemos. Sigamos caminando, pues, día a día, caídas y levantadas, con fe y confianza en nuestro Padre Celestial, en su entendimiento y en nuestro amor, y en su amor, porque nos conoce. Y así llegaremos al final de nuestras vidas, en su voluntad, y seremos admitidos en su presencia. Dios les bendiga, estimados amigos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.